los sueños, el lenguaje de Dios. Vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de los sueños. Va a estar muy interesante el tema porque todo mundo sueña, pero la pregunta es si son de Dios, no son de Dios, qué significan, cuál es su significado, etcétera. Entonces, Los sueños eso es lo de que Dios. vamos a ver el día de hoy. Bueno, déjenme solo organizo aquí un poquito la pantalla, permítanme. Ahí estamos. Ok, vamos a ver. Bueno, ahí está el tema, los sueños, el lenguaje de Dios. Y vamos a entender esto. Lo primero, el lenguaje se usa para comunicar una idea o un pensamiento. Entonces, lo primero que quiero decirles es que Dios quiere comunicarse con nosotros. Nada más que recordemos que Dios está en un plano espiritual y nosotros estamos en un plano terrenal. Entonces, ¿cómo empatamos la parte de que Él está en un plano espiritual y nosotros estamos en un plano terrenal? O sea, ¿por qué no es tan fácil que Dios se comunique con nosotros? Porque Él respeta las leyes y reglas espirituales, reglas físicas, reglas naturales, y hay una forma de entrar a la dimensión espiritual, porque para que Dios nos hable, tenemos que entrar a una dimensión espiritual. Entonces, Dios quiere comunicarse con nosotros y para esto usa los sueños, ¿ok? Ahí va. Dios quiere comunicarse con nosotros y para esto usa los sueños. Muy bien. Bueno, ahí vamos. Vamos a iniciar. ¿Qué dice la Biblia acerca de todo esto? Porque recuerden que lo más importante es lo que dice la Biblia. Eso es lo más importante. ¿Qué dice la Biblia acerca de los sueños? En Job 33:14 dice de la siguiente manera. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios. Fíjense, ahí ya lo primero que nos está diciendo es que Dios habla. Eso es lo primero. Entonces, qué padrísimo, Dios habla. Dice, pero el hombre no entiende. Otra vez, porque su entendimiento muchas veces no alcanzamos a comprender las cosas espirituales. Él se comunica con un lenguaje y a veces no es tan fácil entender el lenguaje con el cual se está comunicando. Por eso dice, pero el hombre no entiende. Y ahí dice, ¿cómo? ¿Cómo habla? Por sueño en visión nocturna. Fíjense, y ahí lo está confirmando. Por sueño en visión nocturna. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Entonces aquí está quedando bien claro que Dios habla a través de los sueños. Ahora, ¿por qué lo hace de esta manera? Porque cuando tú duermes, entras en un estado de reposo mental, de reposo de tu alma y de reposo de tu cuerpo. Entonces estás relajado. Como estás relajado y no hay cosas o pensamientos viniendo a tu mente, Dios puede hablarte. O sea, estás en un estado de letargo, digamos, como de paz, de descanso. Entonces Dios puede comunicarse y hablarle a tu alma, hablarle a tu espíritu. Por eso el problema no es que Dios no nos hable, el problema es que hay demasiada interferencia, hay demasiadas cosas naturales. Por eso el detalle es que nosotros vivimos tan, pero tan al día en cuanto a problemas, en cuanto a circunstancias, en cuanto a dificultades, que ese es el problema. O sea, por eso Dios no nos puede hablar. Entonces, ¿pero qué dice? Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen, Él les revela al oído de los hombres, o sea, les susurra. Y ahí es cuando viene la voz de Dios y nos lo impregna a través de un sueño. Y dice, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia, detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca
a espada. Aquí tan solo ya podemos ver tres cosas de por qué Dios nos habla. Número uno, para quitar al hombre de su obra. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que te va a enseñar a través de un sueño cuál es tu propósito de vida. Deja de hacer lo que quieres hacer y empieza a hacer lo que Dios quiere que hagas. Por eso Jesús dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino he venido a hacer la voluntad del Padre que me envió. Número dos, para apartar del varón la soberbia. ¿Por qué? Porque a través de un sueño Dios te puede mostrar qué debilidades hay en tu corazón, qué cosas Dios está trabajando en ti, qué es lo que a Él no le agrada. Entonces, número uno, para meterte en su propósito. Número dos, para quitar de circunstancias, situaciones emocionales, situaciones de conducta. O sea, Dios te puede hablar para decir, deja de hacer eso que estás haciendo, porque eso que estás haciendo, esa actitud no está bien. Y número tres, detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Hay sueños que son como advertencias. Pero ahorita voy a entrar más en esto y lo voy a explicar de manera más profunda. Ahorita solo estamos como repasando. ¿Qué quedó claro? Que Dios se comunica con nosotros a través de los sueños. Número 2, en Hechos 2:17, dice, Dios ha dicho, en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, y sus jóvenes tendrán visiones, y sus ancianos tendrán sueños. Aquí otra vez se está confirmando que Dios va a derramar de su Espíritu Santo sobre de nosotros. ¿Para qué? Para darnos sueños, para darnos visiones. O sea, los sueños, también mucho de su enfoque es hablarnos del futuro que Dios tiene planificado para nuestra vida. Y cuando los sueños crecen, puede ser sueños que tienen que ver con una región, con un país, con un estado. A veces Dios te puede dar sueños que tienen que ver con tu familia, con tu persona, pero siempre acerca de los planes que Dios tiene acerca de lo que va a hacer contigo. Para eso son los sueños, para mostrarte su plan perfecto, para mostrarte su futuro perfecto. Entonces, vamos a entender esto. Ya quedamos aquí que a través de su Espíritu Santo derramado sobre todos nosotros, vamos a profetizar y esas profecías o esos sueños van a tener un mensaje profético. Y el mensaje profético tiene que ver con nuestro futuro. Y esto es muy emocionante porque Dios prometió guiarnos. Él prometió dirigirnos. Entonces, algo que va a suceder después de esto es que vamos a orar por activar sueños y visiones en ustedes. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás soñando? Ahí vamos ya para explicar un poquito de esto. Los sueños son un oráculo de Dios para comunicarse con nosotros. El término oráculo deriva del latín oraculum y del griego, bueno, ahí está escrito, que significa la respuesta de una divinidad o de los dioses a las cuestiones que se les plantean. Entonces, tú le haces una pregunta a Dios y una de las formas como Dios puede contestarte es a través de los sueños. Hay diferentes formas, pero hoy no vamos a hablar sobre eso. Hay diferentes maneras como Dios se comunica, pero hoy estamos hablando específicamente de los sueños. Entonces, tú preguntas, Dios responde. ¿Cómo responde? Una de las maneras, a través de los sueños. Hay tres tipos de sueños. Hay tres tipos de sueños. Número uno, los sueños del alma. Los sueños del alma.
Estos sueños no tienen que ver con Dios, sino tienen que ver con tu alma. En Romanos 13:14 dice, vístete del Señor Jesucristo y no proveas para los deseos de la carne. Otra versión dice, para los deseos del alma. Entonces, el alma, acuérdense que hemos dicho que es como una cámara fotográfica. Y esa cámara fotográfica guarda imágenes, guarda recuerdos y por supuesto guarda deseos. Entonces, como guarda deseos, aquí es muy importante entender que el alma puede también manifestarse a través de los sueños. Entonces, por ejemplo, si tú sueñas que te estás casando y no te has casado, pues no necesariamente quiere decir que ese sueño es de Dios, sino es tu deseo, es lo que estás deseando, es lo que tu alma quiere. Entonces también puedes soñar que estás sufriendo en un sueño, estás llorando y ese sueño tiene que ver con que tu alma está manifestando que está sufriendo. Entonces, los sueños tenemos que entender que van a manifestar el alma o el deseo del alma. Entonces, los sueños del alma están relacionados 100% con nuestros deseos. En Efesios 2:3 dice, entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Entonces, los sueños del alma tienen que ver con deseos, con pasiones, tienen que ver con nuestro sentir respecto a algo. Y esos son los más comunes, los sueños del alma. Entonces, te pongo un ejemplo. Si tú te dormiste viendo una película donde había guerra, o había disparos, o había violencia, y te duermes y en la noche estás soñando que alguien te persigue con un arma, perdón, es porque tu alma quedó impregnada de las imágenes que vio antes de dormir. Y entonces, por eso, soñaste con armas, soñaste que te perseguían. Igual, por ejemplo, si tú te dormiste viendo una película de terror y después soñaste con demonios, pues fue tu alma que está manifestando lo que se quedó impregnada. Entonces el alma se impregna de imágenes que luego manifiesta como deseos o como pensamientos a través de los sueños. Entonces, por eso dice la Biblia, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado. Entonces, el primer tip para que empieces a soñar es duerme en paz. Duerme con adoración, duerme con alabanza, duerme orando. Primero te hincas a orar, pones en paz tu alma y luego te duermes y le dices, Señor, háblame, háblame, pero que tu alma esté en reposo para que tu alma no manifieste tus deseos, sino la conexión del Espíritu de Dios con tu espíritu y luego tu espíritu se conecte con tu alma y manifieste a través de un sueño el deseo de Dios. Entonces, no te duermas con pensamientos de tribulación, de problemas, de angustia. En paz me acostaré. Si duermes en paz, es más fácil que tengas un sueño de Dios. Es mucho más fácil. Ya ahorita en un momento les voy a dar algunos ejemplos de algunos sueños que he tenido, algunos sueños que tú has tenido, etcétera. Solo vamos iniciando. Número 2, los sueños del diablo. ¿Cómo son los sueños del diablo? Ya vimos que los sueños del alma, la característica que tienen es que manifiestan nuestros deseos. Los sueños del diablo, ¿cómo son? Dice, ustedes son de su padre el diablo, no ustedes, ustedes son de Jesús.
y los deseos de su padre el diablo quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, una característica de un sueño diabólico es que los sueños diabólicos o los sueños del diablo son mentirosos, tratan de robarnos la paz y tratan de meternos miedo o temor acerca de nuestro futuro. O sea, por ejemplo, si sueñas que te vas a morir, pues obvio, eso no es de Dios, eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque te está metiendo temor acerca del futuro. Si estás soñando que secuestran a tus hijos, si estás soñando que te van a robar, te van a asaltar, pero como una ansiedad, eso tiene que ver con un sueño del diablo. Entonces, ¿por qué? Porque el diablo va a meter semillas de mentira, porque ¿qué pasa si tú abrazas ese sueño? Por ejemplo, si tú sueñas que te van a robar o asaltar, y dices, sí, 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 me van a asaltar, me van a asaltar, me van a asaltar. Entonces empiezas a abrazar la mentira del diablo. Y si abrazas la mentira del diablo, ¿qué es lo que va a suceder? Que muy probable te llegue a acontecer lo que estás temiendo. Porque Job dijo, lo que temí, aquello que temía, me sobrevino. Y lo que más me daba miedo, me aconteció. Entonces, es como cuando alguien dice, me va a morder ese perro, me va a morder, me va a morder, me va a morder, y no te iba a morder, pero como tú estás confesando que te va a morder el perro, te termina mordiendo, porque lo que tú temes, lo atraes. Ese es un principio. Lo que tú temes, lo atraes. Entonces, las características del sueño, de los sueños diabólicos, es que traen temor, son sueños de mentira y te meten intranquilidad para que tú abraces la mentira y ese sea como el caldo de cultivo donde después pueda presentarse una realidad, pero que tú creaste por tu miedo, no porque Dios lo haya querido. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en interpretar si es un sueño del alma o es un sueño del diablo. Y siguiente, vienen los sueños de Dios. Vienen los sueños de Dios. ¿Cómo son o qué características tienen los sueños de Dios? Porque aquí es muy importante que identifiquemos cómo son, qué características tienen y cuál es su propósito. Porque Dios no te va a dar un sueño así porque sí. Dios da sueños específicos con un propósito específico. Entonces, vamos a entrar ya a comprender cómo son los sueños de Dios y para qué son. Ok, ahí va. Génesis 37 del 18 al 19. Vamos a ir analizando la vida de José, porque José en la Biblia fue un soñador. José fue uno de los hijos de Jacob, el patriarca. Recuerden que es Abraham, Isaac y Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos, de los cuales vienen las 12 tribus de Israel, de los cuales uno de ellos era José. Entonces, aquí nos habla de la vida de José. En el verso 18 de Génesis 37 dice, cuando ellos lo vieron de lejos, está hablando acerca de sus hermanos. Recuerden que les dije que tenía 11 hermanos y él era el 12º. Antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. ¿Por qué sus hermanos no lo querían? Porque dice que él les dijo que él tuvo un sueño. En ese sueño veía unos manojos de trigo y veía un manojo de trigo muy grande y alrededor de él veía 11 manojos. Y esos manojos de trigo se inclinaban por el viento ante un manojo grande. Lo que quería decir que José iba a tener un liderazgo más grande que el que sus hermanos. Y sus hermanos iban a recurrir a él por necesidad.
Entonces, ellos les cayó mal. Y aquí te voy a dejar otro principio. No cuentes tus sueños a cualquier persona, porque va a haber gente que va a sentir envidia de un sueño de grandeza. Entonces, los sueños se cuentan a aquellos que pueden recibir la capacidad de entender tu sueño, apoyarte o impulsarte. Pero mucha de la gente, si tú le cuentas un gran sueño, te va a tener envidia, te va a tener coraje, se va a enojar porque va a decir, ¿y tú por qué? ¿Y yo por qué no? Porque la gente no le gusta cuando tienes un sueño de grandeza, cuando te está yendo bien, cuando te están ocurriendo cosas buenas. Así le pasó a José. Y dice que conspiraron contra él para matarle, porque aquí te dejo otro principio. Si tienes un sueño grande, el diablo va a usar a las personas para matar tu sueño. Y dice que se dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Pero en el original viene esta palabra, el de Dios, Baal, Señor, Calom. Y realmente en el original diría de la siguiente manera, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el Señor de los sueños. Qué interesante, no es el Señor de los anillos, es el Señor de los sueños. O sea, José era el Señor de los sueños. Fíjense cómo hay personas a las cuales Dios les va a hablar muy claramente a través de los sueños. Entonces, José es un modelo de cómo Dios puede hablarle a alguien a través de los sueños. Dice la escritura que José solo tuvo 3 sueños relevantes, o la Biblia nos narra que tuvo 3 sueños relevantes en diferentes etapas de su vida. Aquí Dios te va a dar sueños muy grandes, pero no es que vas a estar soñando diario. Cuando alguien sueña diario, normalmente ya tienes que ir puliendo eso porque Dios no te va a estar hablando diario a través de sueños. José, el Señor de los sueños, solo tuvo 3 sueños relevantes. Dios sí te puede hablar de temporada en temporada a través de los sueños, pero no diario. Hay gente que me dice, pastor, hoy soñé esto, y mañana soñé esto, y pasado soñé esto también. Ya ahí está raro. O sea, no habla Dios diario a través de sueños. O sea, sí puedes tener como temporadas donde Dios te va a hablar a través de sueños y normalmente te habla por bloques de sueños. En este caso, Dios le dio 3 sueños, pero en bloques de 2. La primera temporada les dio el primer sueño a José, pero le dio 2 sueños iguales. La segunda temporada le dio 2 sueños iguales y la tercera temporada le dio 2 sueños iguales. Entonces, aquí es muy importante que entendamos que Dios va a hablar, pero no es así como diario. Y ya si es algo diario está raro, eso no es. Entonces, por eso tenemos que entender y purificar y pulir lo que Dios nos está diciendo. Dios habla normalmente por temporadas. Y ahora vamos a ver qué es lo que dice o para qué Dios muestra los sueños. Por ejemplo, a José le habló en su juventud para dirigir su comisión existencial. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, le habló para darle o decirle su futuro. Su futuro, o sea, ¿para qué existo? ¿Para qué vivo? ¿Para qué estoy aquí? Le dio la visión de lo que Dios iba a hacer con él. Entonces aquí está el sueño, el que les había contado. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y aquí está el sueño. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y sus manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. ¿Qué le estaba diciendo Dios en este sueño? Le estaba diciendo que José iba a tener un liderazgo poderoso, que iba a tener la capacidad de administrar,
que iba a tener un gobierno tremendo, una unción de gobierno tremendo. ¿Qué le estaba diciendo? Que una gracia iba a venir sobre de él de tal manera que sus hermanos y otra gente lo iba a reconocer por los dones, talentos y habilidades que Dios le había dado. Entonces, aquí en su juventud, Dios le habla para mostrarle la visión de su futuro, de su destino, para qué Dios lo había llamado. En otras palabras, Dios lo había llamado para liderar y para gobernar. José era alguien de gobierno, iba a estar en la política, iba a estar en el gobierno, en este caso en el gobierno de Egipto, iba a ser un gran líder, un gran administrador. Eso era lo que quería decir el sueño, o sea, y muchos le iban a reconocer. Pero fíjense que aquí hay algo también interesante. Dice, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Si dice que se levantaba es porque antes estaba caído. Quiero decirles que José, después de que tiene este sueño, sus hermanos lo venden, empieza un periodo de crisis y ¿sabes dónde llega? A la cárcel. A la cárcel porque lo venden en Egipto y en Egipto lo venden con un señor llamado Potifar. Él tenía una esposa, la esposa pone los ojos en José, José no quiere contaminarse y no quiere pecar, y como no quiere contaminarse con la mujer de la persona que estaba, él cae en la cárcel. La mujer le levanta un falso y él cae en la cárcel. Pero dice que aún en la cárcel Dios estaba con él. Dios te da los sueños para avisarte que en medio de las dificultades de tu vida, Dios va a estar contigo. Entonces, a veces el sueño nos dice el futuro, pero no nos dice todo el camino. Entonces, quiero decirte que muchos de los sueños que has tenido, si son sueños grandes, tiene que ver con lo que Dios va a hacer contigo en el futuro. Pero muchas veces no te dice el camino. Y a veces el camino es lo difícil, el camino es lo duro. Y muchos se desaniman en el camino. Así es de que hoy mi consejo es, si Dios te ha dado un sueño, no te desanimes, no te desalientes, porque Dios está trabajando contigo para que llegues a ese sueño. En el caso de José, ¿por qué lo metió a la cárcel? Porque si ustedes leen toda la historia de José, José era un jovencito un poco soberbio, consentido, medio altanero, medio creído. Entonces Dios necesitaba tratar esa parte en la vida de José. Por eso permite que José llegue a la cárcel. Y ahí pase una humillación terrible, 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 pero aún en la cárcel Dios estaba con él. Dios lo estaba bendiciendo y el propósito de Dios se estaba cumpliendo en él. Y hoy quiero decirte que en medio de la dificultad que estás pasando, el propósito de Dios se está cumpliendo hoy en tu vida. ¿Qué es lo siguiente? Tuvo su segundo sueño. Ya en la cárcel tuvo otro sueño. Para traer a una persona, esos sueños se los contó un copero y un panadero. El copero era el que probaba el vino del rey para ver que no estaba envenenado. Y el panadero pues era el que hacía el pan, ¿verdad? Pero para Faraón, era alguien importante. En Génesis 48 dice, ellos dijeron, el panadero y el copero, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, no son de Dios las interpretaciones, y aquí viene otro punto. Si tú tienes un sueño, a veces no vas a tener la habilidad para interpretarlo y tienes que buscar a alguien que tenga el don de interpretación de sueños para que te lo interprete. Por eso José les dice, cuéntenmelo ahora, yo les voy a decir qué significa. Dice que le empezó a decir el copero, yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid 3 sarmientos. O sea, la vid, recuerden que es un racimo de uvas, de donde crecen las uvas. Y en la vid 3 sarmientos, o sea, 3 racimos de uvas. Y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa del faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en manos de Faraón.
Este copero estaba también en la cárcel, al igual que el panadero, y ellos en la cárcel tuvieron esos sueños. El copero le dice este sueño a José y José se lo interpreta. Y le dice, no lo escribí ahí, pero pueden buscarlo en la Biblia. Le dice, esos 3 sarmientos son 3 días. Y que tú le das la copa a Faraón, quiere decir que Dios te va a regresar y te va a restituir lo que perdiste. Aquí viene otro punto. Dios puede dar sueños para manifestarte no solo tu destino, sino parte de lo que Dios va a hacer en ese proceso. Por ejemplo, este caso del copero, él estaba en la cárcel. Dios te puede dar un sueño para mostrar una nueva temporada en tu vida. Les quiero poner un ejemplo. Antes de empezar con la escuela de liberación que iniciamos hace casi año y medio, yo había dejado un poco de ministrar liberación porque me había dedicado a enseñar otras cosas. Y había hecho una pausa en torno al ministerio de liberación. Un día tengo un sueño donde veo que estoy enfrente de una persona, una mujer que tenía un bebito cargando. Ese bebito cargando, cuando me lo daba, él tenía un rostro de muerte, como un rostro de calavera, y yo lo tomaba. Y cuando yo lo tomaba, yo decía, este niño necesita liberación. Y empezaba a orar por él. Y cuando empezaba a orar por él, oía una voz en el sueño que me decía, porque yo te he escogido para desatar lomos de reyes y espaldas de príncipes. El ministerio de liberación. Liberación, liberación, liberación. Entonces sentí que Dios me estaba hablando que tenía que volver a enseñar sobre el ministerio de liberación. Y esta escuela, lo que hoy tú estás viviendo, lo que hoy tú estás aprendiendo, es fruto de una revelación de Dios para retomar el ministerio de liberación. Entonces, Dios puede dar sueños para empujarte a dar un paso. Por ejemplo, no sé si recuerdan, les voy a poner un ejemplo bíblico. Por ejemplo, José, el esposo de María, otro José, el esposo de María, quería dejarla, porque imagínense, de repente le dice María, ¿qué crees, José? Estoy embarazada. Imagínense qué pensó José, ya haciendo un lado lo espiritual. Pues que María a lo mejor se había metido con otra persona. Entonces dice que él quería dejarla, porque en aquel entonces estaba la ley de que debían de ser apedreadas las mujeres adúlteras. Entonces, como José no quería entrar en ningún problema de estos, agarró y dice, pensó dejarla en secreto. Cuando la iba a dejar, un ángel se le apareció en la noche y le dijo, José, no vayas a dejar a María, porque lo que tiene en su vientre es fruto del Espíritu Santo, no la dejes. Entonces le dio una instrucción. Entonces, ¿para qué son los sueños? Número 1, para decirte tu futuro acerca de tu propósito de vida. Número 2, puede Dios darte una instrucción específica acerca de algo. Una instrucción específica. Entonces, ahí vamos viendo 2 cosas. Otro tercer sueño que tuvo José fue en Egipto para resolver una hambruna que fue mundial o en esa región, y Dios le da un sueño, pero no se lo da a él, se lo da a Faraón y José lo interpreta. Entonces aquí viene, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, aquí ya José había salido de la cárcel y estaba ya con Faraón. Le parecía que estaba junto al río. Este sueño lo tuvo Faraón. Fíjense cómo Dios le puede hablar a unas personas que están en gobierno o en eminencia, no necesariamente a los cristianos. Dios les puede hablar a cualquier persona que quiera ser guiada por Dios. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado, o sea, comían pasto. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto, enjutas de carne, como esta vaquita que está aquí. Y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y las vacas de feo aspecto y enjutas de carne
o débiles, devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Y ahí José le da la interpretación y le dice bien sencillo. Esas 7 vacas representan 7 años. 7 años de mucha prosperidad. Pero después vienen otros 7 años de mucha pobreza, de mucha hambruna. Y las vacas se van a comer, a las vacas pobres, las vacas flacas se están comiendo a las vacas gordas. O sea, después del periodo de prosperidad y abundancia viene un periodo de pobreza y hambre. ¿Por qué Dios le estaba dando ese sueño a Faraón? Porque Dios estaba preparando a un país para que tomara una acción, para que tomara una ejecución antes de que viniera un problema. Le estaba dando sobre el futuro que venía un problema y tenía que tomar una decisión y una resolución para superar ese problema. Entonces José interpreta el sueño y le dice a Faraón, bien sencillo Faraón, lo que tienes que hacer es durante las 7 años de abundancia, vamos a diezmar el producto, lo vamos a guardar y cuando llegue el tiempo de mucha pobreza, vamos a sacar lo que hemos guardado y vamos a subsistir en el periodo de hambruna. Entonces, ¿para qué Dios te da un sueño? Para que sepas que puede venir un problema y tienes que tomar una solución para ese problema. Entonces, los sueños tienen objetivos específicos. No son sueños nada más así porque sí o porque me fumé algo. No, los sueños tienen objetivos específicos. Ya te dije 3. Número 1, Dios a través de un sueño te puede revelar el propósito de tu vida. Número 2, te puede revelar qué viene a tu vida para que tomes una acción. Y número 3, te puede dar un sueño acerca de un problema que vas a tener que confrontar y que, pues bueno, vas a tener que buscar una solución. Por ejemplo, en este caso, les quiero contar solo para que liguemos la idea que en un periodo de nuestra vida, hace como 8 años aproximadamente, yo tuve un sueño donde veía que estaba en un edificio muy alto. Y en ese edificio alto yo veía cómo venía un maremoto. Y ese maremoto lo veía impresionante. Desde lo alto que yo estaba, venía que ese maremoto venía a cubrir el edificio en el cual yo estaba. Fue terrible porque vi cómo las olas se levantaban y ¡pam! De repente rompían los cristales del edificio donde estaba. Cuando de repente entraba agua y empezaba a inundarlo todo. Cuando empezaba a inundarlo todo, yo recuerdo que yo veía a mi familia, veía a mi esposa, veía a mis 3 hijos y yo veía cómo yo empezaba a nadar. Y yo veía cómo tomaba de una mano a mi esposa y con la otra mano tomaba a mis hijos y juntos hacíamos un círculo y nos manteníamos flotando. Cuando me desperté o antes de despertarme alcancé a oír la voz de Dios también que me decía unidad, unidad, unidad. Entonces Dios me estaba hablando que venía un problema muy fuerte y así fue, nos vino un problema terrible, tremendo, pero que lo único que Dios me pedía en ese problema es que mantuviera a mi familia unida, que en el problema mantuviera a mi familia unida. Entonces, así pasó, en ese periodo supe que lo que tenía que hacer era unir a mis hijos, unir a mi esposa y aún en medio del problema, el problema iba a estar, no nos iba a matar, pero íbamos a estar unidos y eso era lo que yo debía de hacer. Entonces, Dios te da sueños para mostrarte qué acciones tomar en determinadas temporadas de tu vida y en problemas. Aquí quiero decirte algo. Cuando Dios le habla a José, él tenía 17 años, pero el sueño se cumplió cuando tenía 30 años. O sea, pasaron 13 años para que se cumpliese el sueño. Aquí quiero decirte, no te desanimes,
no te desalientes, porque si es un sueño de Dios, seguro va a llegar el momento de su cumplimiento. Aquí quiero mostrarte como un resumen de que el lenguaje de los sueños es para comunicarnos destino, o sea, el lugar hacia donde vamos, el propósito, o sea, qué tengo que hacer yo, cuáles son mis dones, cuáles son mis habilidades, también como precaución cuando viene un problema o un juicio, como lo que les mencionaba hace un rato, cuando van a venir problemas a nuestra vida y no hay más. Y Dios nos va a meter en un correctivo porque nos quiere disciplinar, porque va a trabajar con nosotros. Como en el caso de José, que entró a la cárcel. Entonces, los sueños nos comunican destino, propósito, precaución de un problema o si Dios va a entrar en un trato con nosotros. Este es el objetivo de los sueños. Aquí quiero entrar brevemente al simbolismo de los sueños. ¿Hay algún simbolismo en los sueños? Por ejemplo, te voy a dar aquí algunas ideas porque los sueños, ¿cómo se interpretan? De dos maneras. Los sueños se interpretan, número uno, a través de figuras de la Biblia. Hay figuras en la Biblia que nos van a decir ciertas cosas. También hay sueños que se interpretan en base a nuestro entendimiento acerca de la vida. Por ejemplo, si tú sueñas, te voy a decir algo acerca de la vida. Por ejemplo, si tú sueñas que estás en un centro comercial, eso habla y ves, por ejemplo, diferentes pasajes o ves que en los centros comerciales hay diferentes pasillos y cada pasillo tiene diferentes cosas, pan, carnes, lácteos. Cuando tú te sueñas que estás dentro de un centro comercial, estás soñando que estás dentro o viendo la figura de tu vida. El centro comercial representa tu vida o las diferentes áreas de tu vida. Y lo que sueñes dentro de te va a dar una luz acerca de algo. Otro ejemplo, cuando sueñas con popó, que te bates de popó, en mi caso siempre ha sido que viene alguna cantidad significativa de dinero. Cuando sueñas que estás en un carro, representa tu ministerio o la obra de Dios o tu vida también, el camino de tu vida. Si en el sueño te sueñas como una oveja, estás hablando de un cristiano que tiene fe. Si sueñas con un lobo, estás hablando de una falsa enseñanza, un falso profeta. Si sueñas, por ejemplo, hay mucha gente que sueña con serpientes. Bueno, es muy claro, no se necesita mucho aquí. Recuerda que las serpientes tienen lengua bífida. Habla de murmuración, de dividir el hogar, porque acuérdense que con Adán y Eva, quien dividió su hogar fue una serpiente. Estamos hablando también acerca de, puede ser algo que está a la puerta de tu vida para seducirte y hacerte caer en algún tipo de pecado. Si sueñas con una serpiente, también puede ser un ataque del enemigo en contra de tu vida. Alguien que está hablando mal de ti. Por ejemplo, si sueñas con un cerdo, puede ser que Dios te esté hablando de alguien que tienes al lado tuyo y que te está contaminando, porque dice que el cerdo vuelve, después de lavado, vuelve a tirarse al lodo. Entonces habla de alguien que finge una apariencia de limpieza, pero luego vuelve a tirar al mundo. También puede ser que se refiera a ti cuando Dios te limpia y vuelves a lo mismo. Dios te limpia y vuelves a lo mismo. El perro, por ejemplo, habla un poco de traición, porque en el Salmo, no recuerdo si es el 57, dice, perros me han rodeado, y está hablando acerca de Jesucristo, cuando lo traicionan. Entonces el perro puede ser fidelidad, pero también puede ser traición.
se puede manejar dependiendo del contexto del sueño como traición o como fidelidad. Cuando sueñas con aves negras o aves que están alrededor de ti, puede ser o puede representar demonios que están comiéndose o devorando tu cosecha o robándote cosas, demonios que están alrededor de ti. Aquí les voy a dar acerca de otras cosas. Por ejemplo, si sueñas con una paloma, es figura del Espíritu Santo, figura de paz, de tiempos de paz. Si sueñas con un toro, igual representa gente que te puede estar atacando, que te puede estar haciendo hechicería. Si sueñas con cabras, puede representar rebeldía, gente rebelde que está a tu alrededor o que tú mismo seas una persona rebelde y Dios te está diciendo, deja de ser rebelde. Con flores habla de un renacer, de un avivamiento, acerca de algo que está por resurgir, una planta que nace, una planta que surge, una planta que crece, está hablando de algo que va a nacer en tu vida. Cuando sueñas con aceite, está hablando de la unción, la presencia de Dios o que Dios te está llamando para hacer algo. Cuando sueñas con semillas, está hablando de algo que apenas se va a desarrollar en tu vida. Cuando sueñas con trigo, está hablando de la palabra de Dios, que tienes que analizar qué palabra de Dios hay en tu vida que tienes que ejecutar. Cuando sueñas con un árbol, está hablando de fruto, está hablando de algo maduro, está hablando de algo que va a crecer, está hablando de algo que está desarrollándose. Entonces, esas son algunas figuras. Cuando tú sueñas con ríos, habla del fluir del Espíritu Santo. Por ejemplo, antes de entrar a la pandemia, unos días antes de que se cerrara todo, yo recuerdo que mi esposa tuvo un sueño muy profético, muy tremendo. Y ella soñó que estábamos como en una cueva, y en esa cueva corría un río. Y en ese río, arriba de ese río, había una piedra muy grande. Y en esa piedra estábamos recostados, mi esposa y yo, viendo la televisión. Pero veíamos un río muy limpio que corría alrededor de la piedra estaba arriba y arriba había una cama y en esa cama estábamos mi esposa y yo viendo la televisión. Después de eso anuncian que se tiene que cerrar todo. Cuando nosotros tuvimos que cerrar la iglesia, porque la iglesia la cerramos como 7 meses, dijimos ¿qué va a pasar? Pero nos recordamos del sueño y le dimos la interpretación. Lo que quiso decir el sueño es que mientras nosotros estuviéramos en el río de Dios, en la presencia de Dios, orando, íbamos a tener descanso, porque íbamos a estar en la roca, y la roca es Cristo. Y la cama representa descanso. En otras palabras, el mensaje de Dios era, no se preocupen de nada mientras estén en mi presencia. Y así fue, de tal manera que pasamos los 7 meses sin problema. Dios mantuvo a la iglesia muy fiel, muy firme. El local que tuvimos o que teníamos no lo perdimos. Dios hizo un milagro financiero y Dios hizo cosas increíbles. Y fue un tiempo de descanso espiritual en esa temporada. Cuando sueñas con un río, habla del Espíritu Santo. Pero si el agua es turbulenta, habla de problemas. Mar representa multitudes, olas pueden ser problemas. Si sueñas con una casa, puede representar tu cuerpo. Si sueñas con fuego, puede ser una prueba de la cual Dios te va a meter para purificarte. Y aquí también te puedo hablar de colores, te puedo hablar de animales inmundos, por ejemplo, ratas, cucarachas, piojos, habla de una plaga. Entonces hay mucho simbolismo, pero quiero ir cerrando ya y ahorita voy a dar lugar a preguntas y a ver si podemos interpretar algunos sueños. Pero quiero decirte esto, los sueños son la materia prima de Dios para hacer algo. Te pongo el ejemplo bíblico. Cuando Adán entró en un reposo y entró en un descanso, dice que soñó o descansó
o se durmió. Y cuando él estaba dormido, él tenía un deseo. ¿Cuál era ese deseo? Era una mujer. Él quería una esposa. Él no quería estar solo. Entonces, ¿qué hace Dios? Le abre el costado, saca una costilla y crea a Eva. Adán tenía un sueño, una esposa. Él se duerme, entra en descanso y Dios, en ese descanso, de ese sueño y de ese deseo, crea a una mujer para Adán. Entonces, yo quiero decirte que los sueños, si vienen de Dios y los crees, son la materia prima para que Dios empiece a obrar, para que Dios empiece a actuar, para que Dios empiece a hacer. Tú tienes que tener sueños porque Dios va a obrar en medio de los sueños. Por eso dile, Dios, hazme soñar. Y si tú estás en el otro extremo donde no sueñas nada, tiene que ver con esto. En el Salmo 126 del 1 al 6 dice, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. O sea, cuando tú empieces a ser libre, vas a volver a soñar. Y si sueñas, Dios va a poder obrar en medio de tus sueños. ¿Cómo están relacionadas la liberación y los sueños? Aquí está. Porque los que están presos, cautivos, atados, no sueñan. Sueñan con pobreza, sueñan con destrucción, sueñan con miseria, sueñan con un futuro incierto. Pero los que somos libres estamos soñando con las cosas grandes que Dios va a hacer en nuestra vida. Los que estamos soñando, a veces soñamos despiertos, porque una visión es un sueño despierto. Y un sueño es un sueño que ocurre mientras estás dormido. Esa es la diferencia entre un sueño y una visión. Entonces, aquellos que tenemos libertad, podemos soñar con algo grande. Por eso yo puedo ver cosas grandes en las personas porque yo mismo soy libre y puedo ver algo grande en ti. Entonces tú necesitas tener un sueño para que entonces ocurra lo siguiente. Tu boca se llenará de risa y tu lengua de alabanza. Y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Entonces, ¿cómo Dios obra grandes cosas? A través de sueños grandes. Las grandes cosas que Dios hace, las hace a través de sueños grandes. Nosotros nos alegraremos, estaremos felices. Por eso Dios dice, Dios, haznos salir de la cautividad, como los arroyos del Negev, que corramos libres, que seamos libres. ¿Cómo se relaciona la libertad con los sueños? Los cautivos no sueñan, los libres sí. Entonces, tú has estado en un proceso de liberación y esa liberación te debe de llevar a soñar para que Dios en medio de esos sueños o teniendo los sueños de Dios, Dios pueda obrar y cumplir su destino como lo cumplió en José. Y dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Porque a lo mejor ahora y durante mucho tiempo derramaste lágrimas, pero ahora viene un tiempo de cosecha. Irán andando y llorando, pero después volverán con gran alegría trayendo sus cestos llenos de mucha prosperidad, porque los sueños están relacionados con la prosperidad, porque los sueños hablan de nuestro destino, de nuestro propósito, y cuando tú te mueves en tu propósito hay prosperidad. Te pongo un ejemplo. El sueño de Dios para Jesús es que Él fuera a la cruz, que hiciera milagros, señales, prodigios, pero Jesús no era pobre, de tal manera que Él tenía un contador que lo robaba, era Judas. Tenía un tesorero que lo robaba, era Judas. Pero una persona pobre no tiene un contador. Y dice que las mujeres ricas de aquel entonces sostenían el ministerio de Jesús. Porque cuando tú te mueves en tu propósito, el recurso viene. Donde hay visión o donde hay sueños, hay provisión. ¿Cuál es la razón de la provisión? Que haya una visión o un sueño. Sin visión no hay provisión. ¿Por qué la gente no tiene provisión? Porque no tiene una visión de trabajo. No tiene una comisión que hacer.
no sabe lo que está haciendo. Muchos trabajan por trabajar, no trabajes por trabajar, trabaja en lo que Dios quiere que trabajes. Y entonces hallarás prosperidad y hallarás mucha bendición. Quiero cerrar aquí este momento y quiero dar un tiempo a preguntas y respuestas. Me encantaría, de verdad, a ver si pudieran prender sus cámaras, porque después de esto voy a orar también por que se les abra sus sentidos espirituales para que empiecen a soñar. Porque yo he tenido muchos sueños que se han cumplido y ha sido la guianza de Dios para la tarea que estoy realizando. No estoy haciendo algo porque se me ocurrió, estoy haciendo algo por dirección de Dios, porque Dios me lo mostró en un sueño, porque Dios nos guió a través de sueños. Entonces Dios quiere guiarte, Dios quiere hablarte, Dios quiere enseñarte. Entonces me gustaría dejar un momento para preguntas y respuestas y dudas, o si tú has tenido un sueño, me gustaría ver si Dios nos da la facilidad y su Espíritu Santo, porque no soy yo, sino es Dios, si hay alguna interpretación. No todos los sueños tienen interpretación, pero me gustaría dar lugar. Preguntas, respuestas y algunos sueños, simbolismos, lo que quieras preguntar. Adelante. Voy a dejar un momento. Piénsale. A ver, dos participantes Hola. levantaron la mano. Ok, a ver, vamos a ir con Ruth, luego con Frank y creo que alguien quería hablar. Bueno, Ruth, Frank y después ¿quién habla? Es que no levantaste la mano. Adelante, No Ruth. levantaste. Hay que levantar la mano. Buenas a todos. Yo tuve 2 sueños, Ajá. pero los tuve compartidos con mi papá y mi hermano. Los 3 soñamos lo mismo y el sueño se hizo. Cuéntame. Mis papás tuvieron un accidente y los 3 soñamos que iba a pasar el accidente. Pero en el sueño estábamos los 4, o sea, mi papá, mi mamá, mi hermano más chico y yo. Pero el día que sucedió el accidente, yo me quedé en mi casa y pasó lo mismo. Vimos el mismo auto, el mismo lugar, todo, pero faltaba yo en ese momento. Y cuando a mi mamá la llevaron al hospital y todo después de su accidente, dice que en todo momento yo estuve con ellos ahí, o sea, ellos me veían como que yo estaba, pero yo estaba en mi casa. Y Wow. nunca lo pudimos entender de que los 3, o sea, los 4 soñamos lo mismo, pero digamos que no le prestamos atención. Después que pasó el hecho, nos sentamos y era lo mismo, vimos el auto, vimos el lugar, el accidente, y es algo que, ese fue mi primer sueño. Ok, ahí estabas ahí, te veían ahí. Número uno, Dios les mostró de manera clara, sin simbolismos, lo que iba a pasar. A veces ni siquiera los sueños requieren interpretación, sino son tal cual. Entonces, Dios les mostró lo que iba a pasar. Número dos, ¿por qué te veían ahí? Porque tú en ese momento fungiste como una cobertura, como una intercesora. Lo que Dios estaba mostrando es que no ibas a ir dentro del carro, pero sí ibas a ir en el espíritu, cuidando, cubriendo a tu familia. Normalmente cuando pasa eso, a veces antes Dios pone periodos de conexión con Él para entrar en relación con Él y fungir como una cobertura. Si quizás no hubiera venido ese sueño, Dios lo que les estaba diciendo también es que iban a estar bien. A lo mejor iba a ser muy duro, pero iban a estar bien y tú ibas a fungir como una cobertura. Porque supongo que si estás aquí en la escuela de liberación es porque tienes un sentido espiritual abierto. Hay cosas que te ocurren, que te pasan, que a veces no entiendes, pero que te pasan. Y por eso estás aquí. Entonces, porque Dios es más fácil que se comunique con personas que tienen sus antenas parabólicas más abiertas que otros y Dios les puede usar. ¿Estoy en lo correcto? Sí, bueno, más que nada me puse
escuela acá, porque después, esto pasó hace mucho, ahora yo me casé y tuve unos sueños de que yo me enfrentaba a algo, a cosas, oraba y reprendía ¿Y qué cosas que veías? ¿A nunca qué me te había pasado. enfrentabas? En Argentina se trabaja mucho con el humanismo, con San la Muerte, Inmayá, todas esas cosas. Yo nunca las conocí porque yo vengo de, mis padres son cristianos, entonces son pastores y en sueños yo me enfrentaba hacia eso y reprendía y los echaba y entonces hace poco nos dijeron de que nos teníamos que preparar porque nuestro llamado era la liberación, porque mis papás son pastores de liberación, se me dijeron que era como algo natural de nosotros, pero hace muy poco me empezó a pasar esto de tener esos sueños, es más, de decirle a mi esposo, hay que orar en tal lugar, porque en los sueños yo veía en tal lugar de la casa y encontrábamos cosas ocultas o enterradas en los lugares que yo le marcaba a él. No sé cómo interpretarlo, no sé. Claro, lo que pasa es que ese sueño te está mostrando, número uno, tú ya vienes con un linaje sacerdotal, o sea, ya vienes de segunda generación. No sé si los padres de tus papás hayan sido cristianos, pero si no eres la segunda generación, entonces ya vienes remasterizada, ya vienes bajo un pacto. Entonces Dios, cuando vienes bajo un pacto, ya vienes bajo una unción. Entonces lo que te está diciendo ese sueño, o lo que te dijo ese sueño, es que ya te activaste. O sea, fíjate, y todo coincide. Me imagino que eso tiene que ver también con meterte a la escuela de liberación, tiene que ver con, o sea, se activó, o sea, eso es lo que pasa. Al estar en contacto con un ministro de liberación, tus padres ser ministros de liberación, algo ya empezó a fluir en ti y se activó. Por eso Elías tira el manto sobre Eliseo y Eliseo lo recoge y le dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Y ¡pam! Pega el manto y ocurre lo mismo que ocurrió con Elías. Entonces te llegó tu temporada de abrir tus propios mares, de abrir tus propios ríos. Entonces, ánimo, dale con todo porque Dios está contigo y eso es lo que significa. Ya se activó una temporada nueva para tu vida. Ok, siguiente, vamos porque tenemos varias manos y bueno, queremos responder lo más pronto posible. Frank. Sí, gracias. Rápidamente, yo desde pequeño tengo sueños, he soñado pues, con demonios, y esto ha sido mucho tiempo, ¿no? A lo largo de mi vida. Hace alrededor de 5 años tuve un sueño, soñé un espíritu de una mujer con dos pequeños. Yo soñé que los reprendía. Cabe decir que en la iglesia donde yo asisto no se cree en eso, no se habla de eso. Yo los reprendía, los espíritus salían, me desperté, le hablé a una persona que tenía precisamente un chico y una chica, me dijo que todo estaba bien, a las 2 horas me vuelve a marcar y me dice, oye, llevo de urgencia a mi nena al hospital porque no sé qué tiene. La niña estuvo internada alrededor de 5 meses, nunca le encontraron nada a la pequeña. Decían que era leucemia, cáncer, de todo, pero nunca le encontraron nada, ¿no? Dentro del hospital ella se llenó de piojitos y bueno, a los 3 años a ella le diagnostican cáncer, cáncer de colon, cirugía de urgencia. Yo la acompañé a su cirugía y regresando ella de la cirugía, yo la estaba esperando y me dice, oye, cuídame, me dijeron que no deje de respirar, pero me está ganando el sueño. Y le digo, está bien, duérmete. Empezó a dormir. Yo estaba al pendiente, pero como una noche anterior ya había estado con ella, cuidándola, me ganó el sueño. En ese momento que estábamos, pues ambos dormidos, yo vi como una figura entró, como un enfermero, volteó a verme a mí, sacó un cuchillo y iba pues directamente a clavárselo a ella.
pero en ese momento yo recuerdo que reprendí, le dije, alto en el nombre de Jesús, y la figura volteó a verme y en ese momento se salió corriendo del lugar. Justo en el momento se despierta ella, me despierto y me dice, ¿lo viste? Le digo, no sé a qué te refieres, porque yo no tenía la certeza y me dice, pues a la persona que vino. Le digo, pues sí lo vi. Bueno, ya pasó, ¿no? A la fecha estamos tratando con ella, porque por ahí sentimos que tiene algo. Últimamente yo he tenido muchas pesadillas, pero creo que una de las cosas que siento por ahí es el llamado fuerte hacia este ministerio de liberación, porque anteriormente me daba mucho miedo. Con el tiempo aprendí pues, a escuchar a algunos predicadores y a reprender incluso, bueno, en el sueño, ¿no? Y en el sueño mismo se manifestaba la revelación de que los espíritus salían. Pero sí me queda esa inquietud de que es muy constante aquí en casa tener pesadillas, e incluso ya a mi pequeña de 12 años, ella empieza a sentir lo mismo. Ok, buenísimo. Mira, Entonces hasta ahí. te explico. El sueño que tú tienes con demonios es porque tienes una conexión con el mundo espiritual. Y sueñas con demonios porque de alguna manera ese es tu llamado. O sea, tu llamado es reprenderlos, tu llamado es atarlos. Antes me pasaba así y después ya aprendí que orando dejas de soñar con eso a menos que el diablo quiera atacarte. Y ahí pasa de vez en cuando, pero no siempre. Entonces hay que reprender eso para que no te esté molestando. O sea, yo sí le digo al diablo, a mí no me molestes, déjame dormir en paz porque yo soy hijo de Dios y aunque tengo el ministerio de liberación, pero pues no siempre voy a estar en guerra, ¿verdad? Aun cuando iban a la guerra tenían momentos específicos donde había una confrontación, pero de ahí en fuera no va a ser todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, y más en la noche yo prefiero que me hable Dios a que el diablo me esté molestando. Ahora, ese sueño que tuviste con esa mujer tiene que ver con que Dios te abrió el panorama espiritual, número uno, mostrándote que Dios te había llamado para estar ahí presente. Si tú no estás presente, muy probablemente ese espíritu que entró, porque fue un espíritu, la hubiera matado. Pero Dios te puso ahí como una atalaya, como un centinela, para mirar cuando Él viniera y tú hacerle frente. Entonces, por eso Dios te puso ahí para ser un freno para esa mujer y para su hija. Entonces, hay una unción. No cualquiera le es permitido o le es dejado ver eso, porque no todos tienen la unción para confrontar ese tipo de espíritus. Entonces, pues hay que irlo desarrollando. Si se dan cuenta, lo que dijo Ruth, lo que estás diciendo tú, es muy similar. O sea, otra vez, los sueños que están teniendo tienen que ver con su comisión de vida. Como José. José era llamado para ser gobernador. Ustedes son llamados para ser libertadores y restauradores del último tiempo. O sea, nosotros somos restauradores, somos libertadores. Dios nos ha llamado a desatar lomos de reyes y espaldas de príncipes. Ok, ese es el sueño. Ok, vamos en orden. Ya no supe quién. A ver, Mari, si puedes hacer la pregunta. Buenas Después noches. Raúl. Buenas Cuéntame. noches, ¿sí me escucha? Sí. Ok. Bueno, hablando de esto de los sueños, la verdad es que yo sí tengo sueños, no tan seguido, pero sí muy recurrentemente. Me pasa mucho que sueño con personas que Dios me muestra que necesitan liberación y después pasa lo que me muestra en el sueño. Un sueño que tuve no hace mucho fue de una persona que conozco después de un encuentro con Dios que hacemos retiros en la iglesia. Saliendo, soñé que estábamos orando por las servidoras y que una de ellas comenzaba a vomitar y su vómito era negro. Entonces, después de vomitar, se caía al piso, comenzaba a arrastrarse como una culebra y seguía vomitando negro. Entonces, la persona que estaba conmigo en el sueño me decía, deténla. Y yo le ponía la mano en la cabeza y me decía, ora en lenguas. Y comenzaba a orar en lenguas y esa persona se desvanecía. Entonces, a raíz de ese sueño, yo la verdad es que me inquieté mucho porque después de ese sueño comencé a saber de muchas situaciones que han estado pasando con esa persona. Entonces, ese sí fue un sueño que a mí me inquietó,
porque no sabía cómo interpretarlo. Lo más probable es que tú viste la condición en la cual todavía esa persona sigue. Recuerden que los encuentros es solo que como quitar la tapa a la cloaca y luego ahí viene un salidero de cosas. O sea, en los encuentros la gente no queda siempre totalmente libre, más bien es como nada más quitar la tapa y ahí viene un proceso de liberación. Entonces a lo que Dios te está llamando es que te está mostrando la condición de esa persona para que tú intercedas, para que después tu pastor siga orando o pedirle autorización a tu pastor para que tú misma vayas y ores. Entonces, ese líquido negro tiene que ver con iniquidad o maldiciones generacionales o brujería. Cualquiera de estas dos cosas, por eso la mujer o esta persona no puede terminar de ser libre. Pero si tú estás al lado, lo más probable, orando, intercediendo y pidiendo por ella, lo más probable es que ella pueda experimentar una libertad en Cristo. Y wow, qué interesante, todos van por lo mismo. Qué interesante. Muy bien, Mari. Raúl, pregunta. Hola, sería yo. Pues, adelante. Laura. Laura, adelante. Sí. Pues, bueno, yo siempre he soñado así en temporadas y he tenido varias revelaciones, pero ahora lo que nos toca es procurar interpretar a las personas que están con nosotros. En este caso estamos en la casa de una sobrina de mi esposo y ella antier tuvo un sueño, precisamente un nido de serpientes, pero dice que eran gigantes, ¿no? Ajá. Gordísimas. Y que la que le picaba era una pequeña, pero se le detenía del dedo, del dedo índice, y ella solo veía cómo le sangraba mucho la mano. Estuvimos orando por ella para que cualquier ataque pues no fuera pues tan efectivo de parte del enemigo, ¿no? Y justamente hoy ellos salían y uno de es que su hijo tiene aquí serpientes precisamente. Tiene serpientes, tiene iguanas, tiene varios animales. Y uno de sus animales la mordió en el dedo índice. Se fue con una pequeña herida hoy. Iban a un campamento. Entonces, pues nos quedamos con esa incertidumbre. Si bien ya oramos por ella y todo, pero sí estábamos un poco, digamos, preocupados, ¿no? No, sí es, no es de preocuparse, pero sí es de accionar, porque eso que le pasó en lo natural es algo que en el mundo espiritual también pasó. Entonces, eso habla de un ataque físico que ya pasó, pero también un ataque latente espiritual. Una vez, cuando nosotros nos robaron la camioneta, la pastora tuvo un sueño donde una serpiente igual le mordía en el dedo. Entonces, y fue robo. Entonces, hay que ungirlos, hay que ungir la casa, orar en contra de cualquier accidente, cualquier robo, porque tiene que ver con eso. Porque si ya pasó en lo natural, se cumplió el sueño, ya pasó en lo natural, ahora quiere cumplirse en lo espiritual, en un ataque. Entonces, hay que orar, sí hay que orar, unjan la casa. Si hay un nido, quiere decir que hay una puerta. Hay algo ahí que hay una puerta, quizás la puerta sea el hijo. No sé si el hijo está practicando algo o no cree, etcétera, pero él muy probablemente sea la puerta. Hay que orar por él, hay que ungir su cuarto, etcétera, y bendecirlo y cerrar esa puerta, porque es seguro ese es el nido. Ahí hay una puerta donde el enemigo tiene una entrada. Bien. Ok, muy bien. Laura, Dios les bendiga. Buena orientación. Gracias. Mónica. Muchas gracias. Sí, buenas noches. Mire, tengo una pregunta. Yo he tenido algunos sueños, sí, no muy seguidos, pero alguno de ellos es acerca de un demonio que persigue a mi mamá. Por ejemplo, que mi mamá corre a mí en mi sueño y yo le trato de confrontar a este demonio. Es como una persona, solo que yo sé en el sueño que es un demonio. Y le digo en el nombre de Jesús, te reprendo y todo. Y ese demonio lo que hace es como reírse a carcajadas de mí. Como quien dice, se mata de la risa y se va. Y en otro sueño que tuve así mismo,
yo veía a mi mamá acostada, como ella tiene Alzheimer, yo la veía a ella acostada y en el sueño yo decía en el nombre de Jesús, pero solo repetía Jesús, Jesús, Jesús. Y ella como que se desesperaba en la cama, hasta que en una de esas se levantó y yo sabía que era como una posesión. Y entonces ahí me dio como miedo, yo retrocedí y es como ella avanzaba sobre mí, hacia mí, pero con una mirada como que era un demonio. Y ahí se acabó el sueño. Y mi pregunta es, ¿será que yo tendría que hacer que alguien ore por mi mamá, alguien que sea ungido? O no sé, me pregunto por qué estos sueños. Te explico. Lo que tú viste fue la condición espiritual de algo que está pasando en lo natural. O sea, tú viste el panorama espiritual de lo que está pasando en lo natural en tu mami. En lo natural es Alzheimer. En lo espiritual es un demonio que la está atacando. Entonces, aquí es increíble porque tú ya viste el rostro de ese demonio y hay un principio. Cuando algo no quiere salir, permanece oculto. Entonces, cuando algo está por salir, revela su cara. Por eso los demonios le dijeron a Jesús, Jesús, ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Estábamos felices, estábamos bien sin ti, pero como la presencia de Jesús hace que aquello que estaba oculto se manifieste. Por eso dice que lo que está en tinieblas salga a la luz, lo que está oculto grites en las azoteas. Entonces lo que tú ya viste, es tremendo, porque en ese sueño Dios ya te mostró la cara del hombre que atormenta a tu mamá, el espíritu. Manifestado, ese espíritu se llama Alzheimer y es un espíritu de tormento. Entonces, número uno, lo que tú tienes que hacer es orar mucho para romper maldiciones generacionales. Eso tiene que ver con las generaciones y quizás algún pecado de tu mami. Número dos, no hay más ungida que tú. Ahora, por eso estás aquí. Porque nadie va a pelear por tu mamá como tú. Entonces, a lo mejor en ese sueño, no sé cuándo haya sido, pero en ese sueño no tenías el conocimiento que tienes ahora. Pero ahora tú eres la ungida. Y eso justamente es lo que va a ocurrir cuando ahorita ya hay una unción reposando sobre de ustedes. Una unción que viene de lo que nosotros les estamos transfiriendo. Ahora ustedes, cuando oremos por ustedes en el ungimiento ya para como una graduación, les estamos comisionando para que ustedes como ungidos lleven a cabo el plan de Dios. Y el plan de Dios, fíjate aquí, otra vez lo mismo. A lo que Dios te está llevando es, Mónica, tú eres una libertadora. Y a lo mejor no vas a orar por 1000 gentes, pero tienes ya tu primera comisión, que es tu mamá. Y ya no vas a retroceder, porque el enemigo se burlaba de ti por el temor que le tenías. Pero ahora ya no, porque ahora debes de saber que el enemigo no te puede tocar, porque hay un manto sobre de ti. Y ese manto rompe los yugos y las cadenas que hay en la vida de tu mamá. Eso es lo que representa el sueño. Ok, gracias. Así es de que ánimo, sigue orando por ella, porque entre más ores por ella y reprendas, ella va a empezar a tener más paz. Y esos episodios, porque entiendo que son episodios de Alzheimer, donde por momentos es más fuerte, se van a ir deteniendo. Dios ya te dio la victoria. O sea, ese sueño te está hablando de la victoria de tu enemigo que ya está vencido. O sea, porque si tú no lo hubieras visto en el mundo espiritual, está escondido, pero ya dio la cara. Entonces, confróntalo, acuérdense, átalo, repréndelo y échalo fuera. Y tú tienes la autoridad. Y nadie hará por tu mami más que lo que tú como hija vas a hacer por ella, en el nombre de Jesús. Así es de que adelante, ve, estás comisionada, estás bendita, estás ungida y lógralo en el nombre de Jesús, porque la unción de Dios está sobre de ti. Amén. Amén. Muy bien, Ana María, y cerramos creo que ya, porque ya se nos fue el tiempo. Pastor, yo antes de conocerlo, cuando empecé a ver los videos por YouTube, me pasó un día en la noche que estaba yo soñando, que yo decía con mi boca que ataba, reprendía y expulsaba, y veía yo como una tipo bruja en las escaleras de mi casa, pero chiquita, así como chiquita.
Y cuando yo le decía, porque yo desperté y seguía repitiendo, ella me decía así con la cara que no se quería ir, pero así feo. Y cuando yo le empecé a decir que la reprendía y la expulsaba en el nombre de Jesús, pues se tuvo que ir. Pero eso me quedó muy grabado, porque dije, bueno, apenas estoy viendo los videos, y yo le decía a ella, pero no dejaba de pronunciar hasta cuando me desperté. Seguías Y hablando en también, pastor, sí, Ajá. quería preguntarle, pastor, fíjese que nosotros vivíamos en una casa y había un salón de fiestas, y la persona esta tenía muchos gatos, y los ratones empezaron a pasar a mi casa. Ujú. Y ahora que nos cambiamos a otra casa, tengo ese problema otra vez de que hay ratones. Ujú. Lo más probable es cuando hay plaga y que no se van y eso, número uno, unge tu casa, porque está relacionado con el sueño. Tienes que reprender ese espíritu de brujería. No sé si, pueden ser dos cosas. Lo que te dice el sueño es, o la veías abajo de las escaleras, medio entendí que veías eso abajo de las escaleras o en las No, escaleras. sobre las escaleras, pastor. Ok, entonces habla de que está dentro. Entonces tiene que ver quizás con alguna herencia generacional, quizás abuelos, bisabuelos, padres practicaron la brujería de tu familia o consultaron espiritistas, y de ahí el derecho legal que el enemigo tiene para hacerse presente en tu casa. Y esa bruja que veías representa ese espíritu que no es realmente una mujer, sino es un espíritu de una mujer que ha venido a tu generación, pero ya lo veías pequeño porque eso se está quebrantando. Entonces, tienes que orar por tu casa, tienes que renunciar a pecados pasados. Recuerden que ahí están las oraciones, pecados pasados de nuestras generaciones, y unge tu casa y rompe, o sea, rompe, reprende, y después de eso, pues ahora sí, lo que nos toca también, tira veneno por todos lados, aguas con los animalitos y todo, pero tira veneno y vas a ver que van a empezar a dejar de, porque esas ratas tienen que ver con inmundicia, o ratones tienen que ver con inmundicia. Una vez nos pasó, hace muchísimos años, vivíamos en una casa igual donde había mucho de eso, y un día nos hartaron. Entonces yo me paré en la noche y agarré, tenía como 21 años, y yo recuerdo que me paré y empecé a maldecir a los ratones, y los maldije. Al otro día todos amanecieron muertos. Entonces fue increíble, increíble, todos los ratoncitos por ahí muertos. Entonces, porque ya me tenían harto, entonces ya no. O sea, a tal grado que una vez, o sea, fíjense que a veces cómo es el ataque del enemigo, ¿no? Me acosté y digo, estoy hablando hace 20 y tantos años. Estábamos recién casados mi esposa y yo. Metí la mano así en la almohada y empezó a ir. Oh, no, olvídense, pegué un brinquísimo y horrible y fue catastrófico, y si algo yo le tengo asco es a los ratones, ¿no? Asqueroso. Entonces, no, dije, es la última vez que me vuelve a pasar algo así. Me paré ese día en la noche y los maldije, y al otro día amanecieron muertos. Entonces, no se dejen, ahora sí que no se dejen, tienen la autoridad, aplíquenla en el nombre de Jesús. Ok, quiero hacer una oración para activar los sueños. Bueno, Roberto, échale ya, así breve, cuéntame y vámonos ya. Pastor, Adelante, buenas Roberto. noches. Sí, Adelante. buenas noches. Así, es así algo breve de rapidito. Yo quiero, si me puedes, orientar. Ajá. Yo he tenido sueños recurrentes con personas que han fallecido, muy cercanas a mí. Ajá. Y me gustaría saber, que me orientaras si estos sueños son de parte de Dios, que Dios los permita, porque yo, por ejemplo, hace bastante tiempo murió un primo que éramos muy cercanos, compartíamos muchas cosas juntos, platicábamos mucho, y como a los 5 o 6 días de que falleció, yo lo soñé, y se vino a despedir y platicábamos cosas que en la vida real habían pasado antes de que él muriera. Y el más reciente fue con mi hermano que falleció hace como 3 años, y yo con él, pues más que mi hermano era casi como mi hijo, porque pues yo por ahí lo estaba orientando en que anduviera por el camino recto, pues.
pero estuvo en un lugar equivocado a la hora equivocada y tuvo una muerte trágica. Lo mataron a él. Entonces, pues yo soñé con él como 3 ocasiones, y en esas 3 ocasiones, yo soñaba que él se despedía, pero yo todavía estaba como que no estaba, como que yo no me sentía a gusto. Y la última vez yo le platicaba a mi esposa ese sueño, y yo le dije, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que cuando estoy soñando, en el mismo sueño me doy cuenta que es un sueño. O sea, oportunidad, la última vez que yo soñé con él, de que cuando yo me diera cuenta en el sueño que era un sueño, yo quería hacerle preguntas con su muerte. Recuerdo que sí, no sé si Dios permitió que yo lo soñara. Entonces, cuando yo lo sueño, me doy cuenta que estaba soñando. En el mismo sueño dije, esto es un sueño porque él ya está muerto y lo estoy viendo. Entonces me acerco, pero hubo algo dentro de mí, como una paz, que cuando yo le quería preguntar qué le pasó, sentí en mi corazón en ese sueño que no era necesario ya, que no era necesario, y solamente me quería despedir. Y recuerdo que lo abracé, nos despedimos, e incluso yo le dije, en mi sueño yo le dije, hermano, dile a Dios que gracias por haberme permitido soñar este momento contigo. Entonces recuerdo que me abrazó, se despidió y se fue. Y a raíz de ese sueño, yo, o sea, ya no lo he soñado, y sentí una paz muy, muy tranquila. Cuando despierto, le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Soñé con mi hermano, pero ya no le quise preguntar. O sea, sé que tuve la oportunidad, pero ya no lo quise hacer. Sí, 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 sí. Pasa, he oído muchas veces esas mismas experiencias donde cuando hubo un pendiente, por eso dice, no debas nada a nadie. Al que honra, honra, al que respeto, respeto, al que dinero, dinero, pero no le debas nada a nadie. Entonces, cuando hubo una muerte trágica como la que estás comentando y no hubo oportunidad de despedirse, muchas veces el alma de las personas, si mueren, vienen a despedirse para cerrar ciclos. Entonces, eso que tuviste, pues fue una experiencia espiritual. Qué bueno que ya no preguntaste, porque el propósito de eso era cerrar un ciclo con tu hermano. O sea, quizás más bien haya que orar, porque también noto una conexión con la muerte. No sé si tú mismo tuviste un accidente de muerte, o tuviste una experiencia así medio fuerte relacionada con la muerte, o ha habido alguna cuestión de muerte en tus antepasados, que por eso tienes una conexión con la muerte, porque no es normal, no debe de ser normal tener conexión con la muerte, o las cuestiones de algo de espiritismo. Por eso percibes esas cuestiones de muerte. No debe de ser normal. O sea, no es bueno, digamos. Y sí, pastor, porque de hecho, yo cuando mi mamá murió hace 22 años, yo tenía 17 años, y antes de que ella muriera, ese día yo estaba trabajando fuera, estaba trabajando con un tío, con mi tío, el que le hacía pintar, ¿lo recuerdas? Sí. Yo trabajaba con él pintando, y entonces cuando llegamos estábamos en Pátzcuaro, Michoacán, y él me dijo, oye, pues vámonos para Morelia. Y yo le recuerdo que en ese momento le dije, sí, sí, vámonos, porque quiero ver a mi mamá. Entonces, cuando llego aquí a Morelia, me voy al hospital, y llegando al hospital, yo empecé como con mucha ansiedad, pero yo sabía que mi mamá iba a fallecer ese día. O sea, yo ya lo sabía, e incluso cuando ella muere, yo me siento culpable, porque dije, es que yo ya lo sabía. E incluso yo decía, estaba sentado y yo decía, va a pasar el camillero, y va a pasar por ella y la va a sacar. Y justamente todo lo que pensé, pastor, todo se cumplió. Así tal cual. Después de tiempo muere mi abuelo, y también yo siento cuando va a morir él, lo siento, y dije, o sea, incluso lo abracé y me despedí de él, porque yo sabía que ya no iba a regresar, y pasó, se fue y ya no regresó. Igual con mi abuelita pasa, y ya, incluso ya en la familia hasta me dicen, oye, cuando sientas algo que me va a pasar, échame el grito, porque y es que sí, así pasa. O sea, digo, no Sí, inventes, sí. o sea, es tan fuerte esa
conexión como comentas, que sí la tengo. Sí, no, esa parte es por el área de una experiencia con la muerte o cuestiones de espiritismo en tu familia o una cuestión de estas. Y se tiene que cerrar porque no es normal ni es bueno, o sea, a menos que Dios tenga un propósito específico. Aquí no es como la película, ¿verdad? De veo gente muerta. Entonces, hay que romperlo porque sí lo hay, o sea, de verdad hay gente que tiene ese contacto, pero no es normal, que realmente son No. principios de espiritismo de un medium, que tienen esa percepción a la muerte o con los muertos. Hay que romperlo y solo que Dios más bien quiera alertar de algo a alguien. Muy bien, pues bueno, vamos a orar, ya se nos fue el tiempo. Quiero orar antes de cerrar la sesión para que se abran sus sentidos espirituales para que Dios les pueda hablar. Recuerden, traten de tener paz en su alma, oren, tengan reposo, quédense con música cristiana, adorando, y Dios les va a empezar a hablar. Y pregunten, ¿cuál es mi propósito de vida? ¿Cuáles son mis dones? ¿Quieres decirme algo? Y verán que van a empezar a tener experiencias sobrenaturales de Dios, donde Dios les va a hablar. Porque dice que preguntó José y Dios le respondió. Entonces vamos a orar, y quisiera orar específicamente para que se les abran sus sentidos espirituales y empiecen a tener sueños de Dios. Vamos a orar. Ahí sí, los que puedan prender su cámara, buenísimo, porque vamos a orar. Tiene que haber una conexión. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oro por cada uno de los que están aquí el día de hoy, hombres, mujeres, Señor, que tienen un destino y tienen un propósito. Y hoy, en el nombre de Jesús, hablamos, Señor, que empiecen a tener sueños de revelación, sueños donde ven su destino, sueños donde ven su propósito, sueños donde tú les revelas negocios, trabajos, cosas específicas para el avance de su vida en el reino. Señor, cosas específicas donde ellos serán usados por ti. Padre, revélales tus planes, revélales tus proyectos, revélales, Señor, aún cosas de otras personas para orar por ellos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos que sus sentidos espirituales se conectan contigo y que ellos puedan decir como Jacob dijo, esto no es más que casa de Dios y puerta al cielo, que hoy ellos puedan sentir tu presencia. Y declaro libertad de aquello que tiene atados sus dones, sus talentos y sus habilidades, aquello que tiene atados dones, talentos, habilidades y su conexión espiritual con Dios. Si hay algún espíritu que está tomando sus sentidos espirituales, yo lo ato, lo reprendo y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y declaro en el nombre de Jesús libertad para soñar, y declaro lo que dice el Salmo, cuando el Señor hiciere volver a los cautivos. Y yo declaro que hoy los que están cautivos son libres en el nombre de Jesús para soñar con la bendición, la prosperidad, la sanidad, la abundancia de Dios. Declaro multiplicación, declaro expansión, declaro que ustedes van a soñar sueños grandes, porque los sueños de Dios no son pequeños, sino son sueños grandes de prosperidad, de abundancia, de plenitud material, financiera, familiar, que empiezan a soñar con una familia estable, que empiezan a soñar con recursos económicos, que empiezan a soñar con trabajos de bendición, que empiezan a soñar cómo Dios los usa para ganar a su familia para Cristo y a otros para Cristo. Se abren sus sentidos espirituales y declaro bendición. Se corta toda conexión con las tinieblas y con la oscuridad. Todo sentido espiritual que está atado por las tinieblas en estos momentos se libera para que Dios lo pueda tomar y Dios pueda comunicarse a través de los sueños y las visiones. Declaro revelación y sueños y declaro que hoy empiezan a soñar. Muchos de ustedes hoy van a empezar a soñar y van a empezar a tener sueños de Dios, sueños de bendición, donde hay planes, proyectos y propósitos. Sean bendecidos en el nombre de Jesús y sus sentidos espirituales entran en conexión con Dios. Y aquellos que están soñando, que están viéndose liberando, declaro de ya que están cubiertos y que hay un manto de liberación, que hay una espada en sus manos para romper, para deshacer, para desatar, para romper yugos y cadenas, en el nombre poderoso
de Jesús de Nazaret, hablamos libertad, hablamos bendición, hablamos gloria y hablamos favor en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien. Pues gracias a Dios. Yo espero que hoy empiecen a soñar. No vean tele, traten de dormir con música, hagan oración y van a ver que van a empezar a tener sueños. Yo lo creo y espero que ya la próxima semana algunos me estén contando algunos testimonios de que empezaron a soñar con la presencia de Dios o algún simbolismo de todo lo que hablamos. A lo mejor la próxima semana tomamos otro tiempito para seguir hablando de esto y cerrar bien el tema. Se quedaron algunas cuestiones por ahí pendientes.